Vamos a continuar con el capítulo 8 de la parte 2 de Don Quijote. Bueno, vamos a entrar como en un contexto rápido. Eh, Al principio aparece que el autor, Giacometti Benengeli, está muy feliz. Por ejemplo, se mantiene alabando a su Dios Alá y a todas esas cosas, porque Don Quijote había vuelto a salir de viaje. Entonces aquí, cuando ellos ya iban de camino y cuando Sansón se había ido, Relincha Rocinante y el Rucio, que es el jumento de Sancho, hace un suspiro. Ellos dos, pues sin decir palabras, lo entienden como un buen agüero. Pero entonces, porque el Rucio suspira más y todo eso, entonces Sancho dice que a él le iba a ir mejor. Entonces después llegan a la conversación de que iban a ir a ver a Dulcinea. Pero entonces ahí es donde Sancho le dice que solamente la iba a ver solo por las bardas del corral. Entonces aquí es donde Don Quijote se enoja. Se enoja, dice cosas sobre Sancho, que esto no es así. Entonces Don Quijote también hace como una especie de promesa de que hasta no llegar donde Dulcinea no iba a hacer otra aventura, pues no iba a hacer otra de sus locuras. Entonces aquí también Sancho se pone como a desmentir que la belleza de Dulcinea no era lo que le había dicho Don Quijote. Entonces es donde Don Quijote se enoja mucho, siempre se enoja pues con lo que dice Sancho. Entonces aquí se empiezan a hablar es con relación al libro, a lo que menciona el libro. Entonces siempre pues en todo lo que él menciona siempre le echa la culpa a lo que pasa con el encantador, que el encantador no tiene lo que pasa en realidad, de que las cosas que él dice no son en relación a lo que él cree que es verdad. Entonces también Sancho empieza con relación a esto, entonces dice que lo que dicen en el libro son calumnias sobre él, porque pues lo toman como una persona pues muy baja y él cree que no es así. Entonces aquí empiezan a hablar sobre las hazañas. Entonces ahí es donde dicen que las hazañas son obras de la fama, eso lo dice Don Quijote. Entonces aquí como para intentar lograr, porque lo que quería Don Quijote era fama, entonces Sancho empieza a hacerle preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que hace textualmente es que ¿dónde están los caballeros hazañosos? Que los caballeros hazañosos que él dice que están muertos, ¿dónde están ahora? Entonces él dice que algunos están en el infierno, otros están en el cielo y hace todas esas relaciones. Entonces también Sancho empieza a preguntar sobre los sepulcros, que entonces los sepulcros si eran adornados, qué tenían los sepulcros encima. Entonces Don Quijote dice que hace referencia, da muchos ejemplos. Muchos ejemplos en relación a esto, como Alejandro Magno y otros así. Entonces él dice que, o sea, los sepulcros de ellos están en unas construcciones muy, muy bien hechas, pero que hablando de adornos y de cosas así, ellos no tenían nada de adornos. Entonces aquí es donde Sancho se refiere, pues sin mencionarlo, a Cristo. Entonces él dice que Sancho le hizo una pregunta, la cual era que qué era mejor o qué era más famoso de más hazaña, sanar enfermos o hacer milagros o matar a un gigante. A esto viene en relación, esto hace referencia a los santos y a los caballeros. Entonces aquí es donde entonces él menciona que era mejor, que fueran caballeros, que intentaran buscar la fama por esto, o que se volvieran santos. Entonces si se volvieran santos, como los santos en su sepulcro siempre tienen plegarias, hacen un montón de plegarias y todas estas cosas. Entonces él dice que si estamos hablando de fama, entonces que era mejor que se volvieran santos, que
los frailes les iba mejor que a un caballero pues normal. Y entonces ahí es donde Sancho dice que su religión es la caballería y que él no la va a dejar. Y entonces aquí es donde llega y dice Don Quijote que muchos son los andantes pero pocos son los caballeros. Porque según él, los caballeros son los que son nombrados, no los que se creen caballeros. Cosa que él no es, aunque él cree que sí, pero no lo es. Bueno, entonces ya para terminar este capítulo, entonces ellos llegan al Toboso. Pero entonces Don Quijote pues quería entrar de una vez a la ciudad. Pero entonces Sancho le dice que no era bien entrar a una ciudad a esas horas. Porque en ese momento pues estaba de noche. Entonces lo mejor. Entonces aquí ellos se quedaron en unas encinas y ya después entraron a la ciudad. Y aquí comienza el capítulo 9. Bueno, el capítulo 9 empieza cuando Don Quijote y Sancho entran en el Toboso, que ahí es de noche y Sancho toma eso como de mal agüero, ya que ellos toman todo de mal agüero. Entonces Don Quijote le dice que no, que continúe con el camino y que lo guía hacia que lo guía hacia el palacio de Dulcinea. Entonces en ese momento ellos tienen una pelea. Bueno, esa discusión principalmente es porque Don Quijote dice que lo guíe al palacio de Dulcinea, supuestamente. Porque entonces Sancho le dice que eso no es un palacio, es una casa. De hecho, muy pequeña, dice él. Sí, entonces él hace referencia a esto. Entonces Don Quijote siempre se enoja por esto. Entonces ahí es donde Don Quijote se enoja y dice que él la va a buscar. Entonces que supuestamente el palacio es el que más se ve en la ciudad, el más brillante, pues todas esas relaciones. Entonces sigue hacia adelante. En eso siguen caminando y se encuentran en la iglesia del pueblo, a lo que Sancho dice que tengan cuidado, que así como encontraron la iglesia, pueden encontrar el cementerio. Después de esto... Entonces Don Quijote sigue insistiendo en que busquen el palacio, Entonces ahí es donde Sancho le pide que paciencia. Que él obviamente con solo una vez que había visto a la casa, pues supuestamente, porque él no había ido, porque él le había mentido, en solo una vez que había visto la casa no se iba a acordar, pues como si fuera que él siempre fuera, pues no se iba a acordar. Que él solo, de hecho, fue una vez cuando Don Quijote lo envió en la aventura de Sierra Morena. Pero en esa vez no fue porque eso fue mentira. Por eso. Bueno, entonces no fue. Entonces ahí es donde empiezan otra pequeña, no es una discusión, es como una conversación, porque ahí es donde Don Quijote no la había visto, no sabía cómo era Dulcinea, dónde vivía, y Sancho tampoco, aunque él estaba mintiendo. Entonces ahí es donde tienen esta discusión y se quedan ahí hasta que pasa un labrador con dos mulas. Un mozo de mulas. Y estaba cantando. Entonces ahí es donde Don Quijote le pregunta sobre el palacio. Y él dice que lleva muy poco tiempo allí, que él no sabe si hay algún palacio. Extranjero. Ajá, pero que sí hay unas que hay muchas señoras así de alta clase, señoras principales, o princesas pues de cada casa, pero que una princesa así, un palacio que no lo conocía. O que nunca lo había visto. Entonces ahí es donde Sancho al final le pide a Don Quijote que él la iba a buscar, que no se preocupara, que lo mejor era que se fueran a un bosque, y que él se quedara ahí, que Don Quijote se quedara ahí y que él la iba a ir a buscar. Entonces llegan a una floresta y en esa floresta él deja a Don Quijote. Sancho hizo esto fue para que Don Quijote no se diera cuenta de la mentira que le había hecho anteriormente con lo de la carta y con lo que había pasado en Sierra Morena. Entonces ahí es donde se queda Don Quijote y Sancho sale y ahí es donde comienza el capítulo 10. Bueno, este capítulo empieza diciendo que el autor tiene miedo pues de contarlo, no lo quiere contar porque le asombra, a él mismo le asombra las locuras que cometió Don Quijote en este capítulo. Pero él dice que al final decide contarlo porque decide ser fiel a sus lectores, y dice un refrán que dice:
que la verdad adelgaza y no quiebra. Este refrán se refiere a que la verdad prevalece ante todo. Entonces aquí es donde Don Quijote... Bueno, entonces aquí es donde Don Quijote manda que Sancho vaya por Dulcinea. Entonces Don Quijote se emociona mucho, entonces empieza a pedirle a Sancho que analice todo acto que le llega a Dulcinea, todo lo que ella haga, todas las emociones que ella sienta, todo lo que ella muestre en su encuentro. Entonces Sancho le dice que sí, que él va a tener todo en cuenta. Entonces ahí es donde Sancho sale. Entonces al verse lejos pues de Don Quijote y al no verlo cerca, entonces Sancho empieza a hablar con él mismo. Entonces empieza a decir que su amo era muy loco, que su amo estaba muy descabezado y que al igual él. Incluso dice un refrán que es decirme con quién andas y te diré quién eres. Entonces él con esto se entristece mucho pues de toda esta situación. Entonces él al final decide no buscar a Dulcinea. Entonces en ese momento es donde pasan 3 labradoras, textualmente dicen sobre sus 3 pollinos. Con pollinos se refieren a borricas, como lo dicen ahí, o burros. Entonces ahí es donde Sancho se le viene a la idea de decirle a Don Quijote que ella era Dulcinea. Entonces ahí es donde corre pues a encontrarse con Don Quijote. Entonces le dice que ve a Dulcinea. Y entonces ahí es donde, como digámoslo así, para hacer lo mismo que hacía Don Quijote con él, entonces le dice que ve a Dulcinea y que la vio sobre sus acaneas. Cuando se refiere a acaneas, eso significa de que es una especie de yegua mayor de lo habitual, pero menor que el caballo, y es más apreciada que la normal. Esto es después de altas clases. Entonces ahí es donde Don Quijote le dice que estaba diciendo cómo iba a venir Dulcinea en ese momento. Entonces ahí es donde Sancho empieza a decirle que ahí viene Dulcinea, y empieza a decirle pues todas las características, inventándose pues que era una mujer muy hermosa. Entonces ahí es donde Don Quijote y Sancho salen pues a la búsqueda de las 3 mozas, supuestamente Dulcinea y sus mozas. Entonces ahí es donde salen y ahí es donde Don Quijote empieza a mirar por todos lados, pero no veía nada, solo veía 3 mozas pues normal, 3 labradoras. ¿Ninguna era de Dulcinea? No, pues o sea, era lo que se había inventado Sancho para que él no descubriera la mentira que él le había dicho anteriormente. Salen con todas estas 3 labradoras y entonces se le viene a la idea de que eran Dulcinea y sus mozas, pues sí, sus sirvientes. Entonces aquí es donde Don Quijote le pregunta que dónde estaba Dulcinea, y que entonces Sancho le responde que estaba al frente de él, que era ella. Entonces Don Quijote le dice que él solo veía 3 labradoras y pues 3 labradoras normales. Entonces ahí es donde Sancho le dice que cómo no va a ver, que ahí estaba Dulcinea. Entonces él todo esto lo hace en modo de engaño. Entonces ahí es donde Sancho va a donde las 3 labradoras, para pues los caballos en que ellos venían. Entonces empieza a presentarse de una forma pues muy elegante, que él era su sirviente y que al lado de él venía el famosísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Entonces las labradoras pues en este momento se asustan pues al ver la manera que habla Sancho y todo eso. Entonces aquí es donde interviene Don Quijote, se le arrodilla y le pide que por favor mire que aquí está su servidor Don Quijote, el que pues era su enamorado. Entonces aquí es donde la labradora le dice, no textualmente, pero le dice que se quiten, que ellas tienen afán y que van atrasadas. Entonces aquí es cuando Don Quijote se para y empieza a hablar con Sancho. Entonces aquí es donde Sancho, para que no se le caiga todo el engaño que había hecho, le dice que como que no va a ver a Dulcinea, que ahí estaba su cara, su rostro y pues todo normal, que él la veía. Entonces aquí es donde Don Quijote empieza a echarle otra vez la culpa al encantador.
como siempre lo hace. Entonces las tres labradoras le piden que las dejen ir. Entonces aquí es donde interviene otra labradora y empieza a hablar y empieza a insultarlos, que no las dejan ir. Entonces ahí es donde al final Don Quijote pues se resigna y Sancho les deja ir. Entonces ahí es donde Dulcinea por estar afanada empieza a picar al borrico, como dicen ahí. Entonces por esto el burro empieza a corcovear y entonces tumba a Dulcinea. Entonces Sancho y Don Quijote salen a la búsqueda de Dulcinea, la paran en una supuesta alfombra y todo esto. Entonces aquí es donde Dulcinea se levanta y sale corriendo pues súper rápido en su caballo con los otros tres labradores. Entonces ahí empiezan a decir Sancho y Don Quijote que ella era muy liviana, que era demasiado liviana y que pues prácticamente... ¿Qué significa eso? ¿Que era muy delgada? ¿O cómo? Pues puede ser que sea muy delgado, que pues tiene referencia a que no tenía tanto peso, pues sí, era delgada. Entonces aquí es donde Don Quijote queda muy desilusionado de lo que pasó con Dulcinea y de haberla visto irse corriendo. Entonces aquí Don Quijote sigue insistiendo en que la culpa la tenía el encantador. Entonces aquí Sancho sigue engañándolo y le dice que la silla en que ella venía era una silla pues de alta clase. Entonces ya después de todo esto, entonces Sancho lo convence de que se vayan a las fiestas, a lo que tenían destinado anteriormente cuando hablaron con el bachiller. Y en el texto también dicen que Sancho ni siquiera se aguantaba de la risa pues por la broma que le había hecho al Quijote. Entonces aquí después a irse a las fiestas, antes de llegar allá, dicen que les pasó muchas historias que se contará en el capítulo 11.